Venezuela, un pedacito de Sudamérica lleno de cosas maravillosas. Hasta el momento van un poco más de 5 meses recorriéndolo y descubriendo cosas que cada vez nos atrapan más en este país. Pero también es cierto que la calidad y el trato recibido en su gente han jugado un papel fundamental para hoy decir nuevamente regresemos. Sí. Y para nosotros Venezuela es lo máximo y bueno, tú lo ves, en el paisaje, la gente, la vida aquí está linda, vengan, aquí no pasa nada. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio donde les contaremos cómo nos fue en camino hacia la frontera, pero antes continuaremos la historia donde habíamos quedado en Palomino, un pueblito hippie en Colombia, donde terminaríamos de preparar todo para nuestro ingreso a Venezuela. Bueno, bienvenidos, ¿verdad?, a Palomino. Oye, aquí hay muchos hoteles, hostels. Menú ejecutivo, 18.000 pesos colombianos. Ay, son muy lindos los hostels. Sí. Me encanta porque como que todos tienen su encanto. Y mira, como ven ahí, mucho extranjero. La aldea, mira, tienda de yoga y masaje. Ay, quiero ir. Cuidemos el medio ambiente, no bote basura aquí. Interesante. Welcome to Palomino Beach. ¿Hace contenido? Sí. ¿Cómo parece? El mundo con los tips. Así nos puede buscar. ¿Hasta dónde viene? ¿De dónde viene? Desde Chile. Uy, que tiene personalidad general. Desde Chile. ¿Y cuál es tu nombre? Neymar. Te llamas Neymar. ¿Y cuántos años tienes? 11. Una vez más, bienvenidos a Palomino, uno de los destinos más especiales del Caribe colombiano, al sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, teniendo un paisaje que combina la riqueza de la sierra con la del mar Caribe, además de los ríos San Salvador y Don Diego, siendo un punto maravilloso para el ecoturismo. Hemos llegado Acá Palomino, Cabaña Beach se llama. Nos dimos un par de vueltas buscando un hospedaje y la verdad que aquí llegamos y nos gustó mucho. Económico, 60.000 pesos 60. con desayuno. Y tiene piscina. Esta es nuestra habitación, ahí la vamos a ver, es como muy ad hoc a Palomino y bueno, ya está la motito que se las vamos a mostrar después. Pues Palomino es otro mundo. Esa es la República Independiente de Palomino, la ciudad de los locos. Casi todos somos con un poquito desadaptados sociales. Sí. Por algo están acá. Tratando de fabricar una realidad más bonita acá, ¿no? Joan hace parte de esos artesanos y viajeros que vieron en Palomino un sitio especial para vivir, o por lo menos para estar una buena temporada. Yo venía por 3 días y van 7 y siguen contando. 7. He viajado 2 veces y uno siempre regresa. Y es que Palomino es bien especial, para caminar por sus rústicas calles, diferentes tipos de gastronomía, disfrutar de la playa y, cómo no, ver sus imponentes atardeceres. Miren qué lindo atardecer. Con un arco iris por detrás y un atardecer delante mío y con un cielo maravilloso. Qué lindo. Hay mucha gente y muchas de las personas están disfrutando de este hermoso atardecer. Bueno, les cuento que estamos pasando unos días pero maravillosos aquí en Palomino y nos hemos encontrado con Richie y Heidi, que nos vimos en Roraima. Sin energía. Por suerte, miren lo que es esta hermosura.
¡Wow! No hay nada. Y quería preguntarles personalmente a ellos, ¿qué tal les ha parecido Palomino? Estamos aquí por 8 días. Palomino es un sueño para mochileros y también otros viajeros. La comida está muy buena, hay panadería francesa y café está muy bueno. Cocktails. Sí, los cócteles. Sobre todo los Sí. cócteles, ¿cierto? Tomamos mucho. ¿Y qué quiere decir? En inglés, sea más fácil. No, it's really nice and great, and a lot of tourists as well. So that's nice, and it's nice with you guys here. So it makes it special. Yeah, and the sea, swimming in the sea here. It's good. It's good. Yeah. Bueno, la pasamos muy bien en Roraima y qué mejor ahora aquí en Palomino. Y lastimosamente es nuestra despedida porque nuestros amigos regresan a Holanda, pero bueno, ahí en sus redes pueden seguir todo el viaje de ellos. Van Life Stip. Así que bueno amigos, los queremos mucho. Me llamo Sergio. Sí, soy nativo de aquí del pueblo, tengo 29 años. El grupo de nosotros se llama Sirimapa. El nombre es una abreviación de Sierra, Río y Mar de Palomino. Entonces, por eso Sirimapa. El baile que estamos aquí presentando se llama el Mapalé. La idea es que no se pierda esto aquí en Palomino. Nos estamos preparando para un festival que van a hacer ahora en el municipio, entonces estamos preparándonos para eso. Ah, buenísima. Hombre, que les vaya muy bien entonces. Muchas gracias. ¿En Instagram o en redes cómo están? En TikTok aparecemos como Sirimapa. Buenos días, buenos días. Bueno, les cuento que hemos pasado unos días pero increíbles aquí en Palomino. Hemos estado tranquilos, hemos podido estar trabajando. Es un pueblo, la verdad, muy pero muy hippie. Hay muchos viajeros, muchos restaurantes, muchos hostales y bueno, unos atardeceres increíbles. Hemos podido estar muy pero muy relajados aquí. Lo hemos disfrutado bastante. Pero bueno, también algo que les quería comentar era que hoy nos llegó el dron y ya lo pudimos reparar. Por aquí está como nos lo habían enviado, bueno, como nosotros lo habíamos enviado, que esta batería está mala y estas fueron las piezas que le cambiaron: la carcasa de abajo, el motor yaw, que es lo que le da estabilidad a la cámara, y los sensores anticolisión. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos ahora con el Ignacio, que por lo que vemos ya quedó bueno. Y se va con un par de hélices nuevas también. Bueno, esto lo vamos a estar llevando ahí en la moto mientras que vemos que vamos a resolver. Lo otro es que esta GoPro fue la que se nos dañó el otro día y al final de cuentas el arreglo sale como por $200. Entonces hemos decidido no arreglarlo y ver si compramos otra GoPro por ahí en el camino. Ya estamos casi listos para salir, pero antes de todo les quería enseñar esta bolsa que tenemos acá. Hemos reducido equipaje porque esto no lo vamos a necesitar ahora, sino después cuando vayamos a pasar a Panamá. Entonces lo vamos a recoger ahí en Bogotá, así vamos alivianando peso y menos trabajo al momento de estar armando y desarmando la caballotita, como cuando llegamos a estos lugares. Hasta pronto, Palomino. Muy provechoso haber venido hasta esta parte de Colombia, no solamente porque nos vamos con dron, no con uno, con dos. Le bajamos peso a la moto, también pudimos dentro de todo hacer nuestras cosas personales como lavar la moto, lavar los trajes que estaban pero súper sucios de tanto calor que hace por esta zona, y también pude arreglar la llanta delantera.
aprovechando el momento, les puedo recomendar el video de cómo lo cambié a tubular. Así que ahí les voy a dejar la recomendación del video. Y gracias a Dios dejamos listo la rueda delantera. Ya lo pude solucionar también aquí, así que muy provechoso todo. No siendo más, 92 kilómetros hasta Riohacha vamos el día de hoy. A todas estas, este es el inicio del retorno hacia Venezuela. Sabemos que nos quedan muchas cosas por visitar aquí en Santa Marta, lo que es la Sierra Nevada, la Ciudad Perdida. Todo esto hay un sinfín de cosas por visitar, pero bueno, en esta oportunidad tampoco va a ser, ¿vale? Como ya bien dijimos en el video anterior, le dieron 3 meses, ya esos 3 meses están corriendo allá en Venezuela. Para lo que queremos hacer allá, no nos queremos quedar cortos de tiempo. Y en camino a Riohacha seríamos sorprendidos por una camioneta que se cruzó en nuestro camino, y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo están? Hola. Bien. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Están cerquita de Riohacha. Sí. Me gustaría invitarlos, no sé, a la cena, si se quedan esta noche o mañana el desayuno. Muchas gracias. Noten mi número y si deciden me llaman. Bueno, Noten el número. ahí lo apuntamos. Claro, bueno, me gustaría atenderlo, de verdad. Bueno, nosotros le avisamos entonces. Perfecto, perfecto. Listo. Muchísimas Muchas gracias, un gusto conocerlo. Noel, ¿cierto? Nobel. Nobel. Claro, Nobel. Listo, bueno, don Nobel. Gracias. Un caballero se paró ahí y es de aquí de Riohacha. Muy amable. Me extraño que nos pare un auto. Sí. Bueno, la verdad que sí, se sintió raro que parara así, pare, pero... No me imaginé tampoco que la persona iba a ser tan buena, ¿no? Claro, tan buena gente. Para que no digan que esta guajira es mal. Al final a Don Nobel le vimos tan buenas intenciones que lo contactaríamos y nos encontraríamos unas horas más tarde. Hola, ¿cómo estás, Don Nobel? Mi familia. Por fin nos encontramos. ¿Cómo estás? Bien. Después compartiríamos un par de cervezas con Don Nobel y nos contaría más o menos cómo es la forma de pensar y de vivir del Guajiro. El Guajiro es muy pegado a su tierra, a su familia, a sus raíces. No es como otro tipo de región que son aventureros, viajan. No, este no. El Guajiro es muy pegado a su familia, a su tierra. Somos como de pueblo. Aquí somos muy dados a que uno pone la música en la terraza, todo timbal y la puerta abierta. Y llegue todo el mundo. Que sí. No, el que llegue le brindamos una cerveza. Sí, ese somos acá nosotros. Entonces acá todo es muy tranquilo, muy unido. Lógico, de vez en cuando aparece un foco. Aparece un foco ahí, de pronto unos chirretes que se saltaron la cerca y hay un problema. No te vamos a decir de que todo es maravilla. Claro. De vez en cuando aparece algo, una joda, un atraco, una maricada. Pero Lo normal. Lo normal. Hace parte del paisaje. Hace parte del paisaje. Muy buenos días. Ya estamos saliendo de aquí de Riohacha. Sí, Sas, ¿todo bien? Mucho calor por acá, ¿no? Más tranquilo. Poco nublado. ¿Todo bien? Como les decía, ya saliendo de Riohacha rumbo a la frontera. Desde ayer habíamos empezado el retorno hacia Venezuela y ya hoy vamos a hacer el ingreso. Muchas gracias. Que mi Dios los bendiga. Muchas gracias, Carlos. Cuídense mucho. Muchas gracias por todo nuevamente. ¿Usted sabe?
Estoy acá presto a colaborarles. Bueno, si la ruta o el destino nos traen otra vez, por acá pasamos. Tú sabes que todavía te falta bastante Colombia recorrer. Recorre. Mucho. El que se atraviese échale en la moto. Le pasamos por encima. Vamos a irnos poco a poco para allá. A llegar hoy a Maracaibo. Hágale pues. Hombre, muchas gracias. Saludos y ahí. Saludos. Bueno, ahí estamos en contacto cualquier cosa. Nos vemos. Chao, chao. Bueno. Vamos rumbo Venezuela. ¡Yiji! Hacia allá queda la frontera y hacia acá queda el Cabo de la Vela y Punta Gallinas, pero no queríamos pasar de largo sin antes recordar los momentos tan duros que pasó Valentinita en Punta Gallinas. No doy más. ¿Por qué me tuvo que venir esto acá? No. Yo me quería disfrutar más esto. Y estuve muchos días yendo a la Alta Guajira muy enferma del estómago. Creo que ha sido una de las peores rutas que he tenido. Fue mucho vómito y en medio de desierto. No fue fácil, por eso es un lugar que lo recuerdo con un recuerdo muy especial. Con muchas emociones, es difícil describir con cuál, pero... La levanto. Sí, aparte que la ruta estuvo súper fea, nos caímos muchas veces, nos llovió mucho, hubo mucho barro, fue una ruta muy fuerte. Pero fue bonito llegar a Alta Guajira. Sí, fue... Y conquistar el punto más al norte. Pues... Con vómito y todo, pero fue bien bautizado. Fue especial. Así que chao, Cabo de la Vela, Punta Gallinas. Ya en la frontera con Colombia haríamos salida de la caballota y la de nosotros, un trámite que es relativamente sencillo, mucho más que en la entrada. Estamos listos, muy fácil todo el trámite. Adiós Colombia temporalmente. En unos días volveremos a entrar, pero por Cúcuta. Oiga, una impresión grande, ya que estamos entrando en Venezuela y esto nunca lo había dicho. Aquí abundan muchísimo estos autos que ven aquí enfrente de nosotros y los utilizan como camioneta, como de todo, porque los cargan muchísimo. Pero se nota que son buenísimos. Y bienvenidos a la frontera venezolana, a la patria de Simón Bolívar. Migración, acá hacemos ingreso de nosotros. Y la moto, esa se hace después, en el CENIAT. ¿Vamos? ¿El carnet de circulación está en la moto? Sí. Necesito los pasaportes para tomar las fotos. Sí. La verdad que sí se sintió un poco raro entrar a esta oficina, pero solo nos sacaron un par de fotos a nosotros y los pasaportes y quedaríamos listos. Hace un calor terrible. Gracias. Vamos para allá para que me termine de dar la foto de la moto y ya. Listo, gracias. Ya, ok. Dale, listo. Todo bien. Gracias. Listo. Muchas gracias. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. ¿Todo bien? Nos vemos. Bueno, ingreso de nosotros a Venezuela. Listo. Hola, buenas. Entrada. Sí. Gracias.
Y ahora sí. Santiago, entró ahí como Pedro por tu casa. Yo ya entro derecho. Sí, Sí, ya. Ni siquiera pregunta, el señor te preguntó así como, ¿a dónde van? A ingreso. Sí, ya estamos en nuestra casa. Ya hay que entrar como en casa. Lo busca Carlos. Aquí de pronto hay wifi. Ah, sí. Bueno, el wifi. Que necesitamos enviar un mensaje y ya no funciona el chip de Colombia. Ya, gracias. La licencia, eso, hermano, que me estás esperando aquí. Ya. El SOAT, ¿cuál De es? Colombia, ¿con qué seguro entrar? Con el seguro de viaje. Gracias. Chao, chao. Gracias. Al fin. Hola. Estamos otra vez en tierras venezolanas. Vamos a ir a descubrir todo lo que nos hace falta y ver qué seguimos proyectando de esta tierra acogedora, ¿cierto? Tierra bendecida. Totalmente. Creo que por eso estamos tan felices de poder volver acá a Venezuela, porque nos hemos sentido muy bien, muy acogidos. Y qué decir los paisajes. Como yo siempre digo, Venezuela es una tierra bendecida, tanto por su gente y por sus hermosos paisajes. Entonces, el volver acá por tercera vez nos hace estar inmensamente feliz. Recuerden que tengo menos de 3 meses para descubrir cada rincón y volver a repetirme algunos lugares que me encantan. Vamos hacia Maracaibo, 106 kilómetros, ese va a ser el destino de hoy y ahí vamos a ver qué va a ir pasando. Venezuela por tercera vez nos abría sus puertas para seguir descubriendo todas sus bellezas y seguir recibiendo el cariño de todos los venezolanos. Juntos sentimos este acogimiento muy bonito desde que entramos y es por ello que hemos vuelto. Así que una vez más, muchas gracias Venezuela. No siendo más, nos vemos el próximo domingo.